Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un martes más a Conexión Sporting, aquí en AC Principado Televisión, donde vamos a analizar lo que fue la victoria del Sporting a domicilio. Primer partido que jugamos fuera de casa, ganamos 0-1 en Ceuta, en un partido en el que quizá el equipo fue de más a menos y se acabó sufriendo en exceso, pero al fin y al cabo 6 puntos, 2 partidos, 2 victorias y bueno, como siempre ocurre, pues deja nombres propios, ¿no? Señalados para bien y para mal, aunque cuando los resultados son favorables, pues todo se lleva de otra manera. Hablaremos en profundidad de ese partido, pero no solo eso, nos encontramos en una semana de final de mercado y el Sporting, bueno, pues tiene temas pendientes, tanto en el capítulo de entradas como jugadores que todavía quedan por salir. Además, bueno, recientemente, todavía de ayer, tenemos noticia respecto al crédito participativo de Orlegui de 11 millones de euros a la entidad, que también debatiremos aquí con los compañeros que tenemos en plató. Así que la verdad tenemos un programa cargado de temas, a ver si nos da tiempo a abordarlos todos ellos. Sin más, vamos con todo, cabecera, comenzamos. Pues ya estamos aquí y lo primero, presentar a quienes nos acompañan hoy en plató, hoy además con novedad, que iremos con ella en unos instantes. Aquí a mi izquierda, como siempre, un habitual, Gustavo Alonso, presidente de Unipes. Muy buenas noches, Gustavo. Buenas noches y, como siempre, encantado aquí de compartir reflexiones sportinguistas. Pues nosotros encantados de tenerte y además sumar a la mesa a un nuevo compañero. En este caso, Alberto Farpón, presidente de la Peña Nuevo Gijón Perchera. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias y lo mismo, un placer estar aquí para hablar de fútbol y del Sporting. Pues nosotros también agradecidos de que estés aquí y bueno, además debutas en un día donde las noticias pues son francamente buenas. Yo no sé si tanto uno como otro esperabais este inicio del Sporting. Y ya más centrados en lo del partido de Ceuta, que se sabía que iba a ser complicado, pues llegar allí y ganar a un recién ascendido, pero que en ese campo había sido un fortín el año pasado, y tengo que decir, antes de que se me pase, con un césped que yo no sé si estaba a la altura del fútbol profesional, yo creo que tiene su mérito. Empezamos por ti mismo, Alberto, si quieres. ¿Qué te pareció el equipo? Pues sí, efectivamente es uno de estos partidos típicos de segunda división, en los que hay una serie de condicionantes que lo hacen llamar partido trampa, digamos. Sí. Pues un equipo recién ascendido, campo, como tú dices, en malas condiciones, mucho calor, un desplazamiento incómodo, pero bueno, la realidad es que el equipo sacó los 3 puntos, que yo creo que en estos momentos de la temporada es lo prioritario. Es verdad que hay temas de juego muy mejorables y que el equipo, como tú bien decías al principio, empezó mucho mejor de lo que luego terminó, pero yo creo que ahora estamos en un momento de que hay que ganar confianza y estos puntos que ya tiene Sporting pues no nos los quita nadie. Totalmente de acuerdo. Gustavo, ¿cómo lo viste? Porque, bueno, la gente está contenta, pero a medias. Digamos que al final, como el fútbol tiene la memoria tan corta, siempre se queda uno como con el final, ¿no? A la hora de analizar. Y bueno, pues ese último tramo de partido donde parece que Yáñez hizo un par de intervenciones, además muy meritorias, y donde parece que acabamos demasiado aculados, pues la gente le quedó la sensación de, bueno, si hubieran empatado no hubiera pasado nada o la libramos. Sí, a ver, yo creo que es un partido bastante fácil de analizar. Es decir, una primera parte de un Sporting muy superior ante un rival muy flojo que no ofrecía absolutamente nada, un juego muy rudimentario y muy vulgar.
El Sporting aprovechó a hacer el primer gol pronto, además a un estilo similar al primero del Córdoba, que fue una brega de Otero, Sí. que permitió, pues, digamos, robarle el balón a un defensa cuando estaba en desventaja. Y una vez con el balón, abrió, digamos, levantó la cabeza y se la pasó a Gelabert, que con su habitual calidad, igual que el día del primer partido de la Liga, materializó. Eso luego pudiste haber sentenciado. Una lástima, ¿no? Una lástima, sobre todo bueno, sentenciado o marcar el 0-2, mejor dicho, que sentenciar con 0-2 tampoco se hace, pero bueno, sí abrir una brecha importante. Pero bueno, no sé si un poco, yo creo que tuvo un poco de indecisión, si tirar, regatear, unido al estado del terreno de juego, pues acabó la jugada que ni para aquí ni para allí y fuera. Y luego la ocasión de Otero, y la primera parte acabó muy, muy completa, lo he dicho, con una gran superioridad. La segunda parte empezó una línea similar, aunque el equipo ya fue yendo a menos. Y quizá el pero es un poco que el equipo se echó muy atrás, que es algo lógico que se eche atrás el equipo, porque el rival también empuja, está perdiendo, pero quizá fue demasiado pronto, quedaba como una media hora y el equipo se encerró de una manera que, bueno, que podía hacer presagiar que en cualquier momento podía ocurrir lo que no sucedió debido a las intervenciones de Yáñez, que, bueno, al menos subsanó el mal partido que tuvo el día del Córdoba. Pero vamos, yo en líneas generales me quedo que fue un Sporting, para mí, justo vencedor, porque demostró en el global ser superior, que sí es verdad que como todos los equipos ahora mismo, a esas alturas de temporada, tienen mucho que mejorar, plantillas que completar. Por tanto, en ese sentido, bueno, el margen de mejora es amplio. Y también me quedo con una cuestión importante. Yo creo que Garitano mandó señales. Aquí juega todo el mundo, en Olprendes. Sí, eso es otra noticia destacada del día. Si me tengo que echar atrás, me echo, quitando a los más técnicos o virtuosos. Y mandó también ese mensaje. Aquí juega todo el mundo, aquí nadie se puede relajar. Y si percibió que Gelabert ya no daba para más y estaba cansado, lo quitó. Que bueno, que es discutible que con esa calidad lo quites, pero él también lanzó un mensaje. Y eso yo lo considero positivo. Claro, a ver, voy a ver cómo lo ve Alberto, pero claro, el mensaje hay veces que es un mensaje que yo parecía que estaba viendo la selección de Clemente. Claro, el mensaje se puede interpretar de dos maneras, que bueno, aquí no hay intocables, tal, lo que dice Gustavo, pero claro, también el mensaje es que en el minuto 60 vas ganando 0-1 y pasas a jugar con 5 atrás. Sí. Al final, bueno, ya aprovecho, os pregunto por esos cambios, las decisiones de Garitano, es que si vas a meter a Nolprendes, que me parece bien, es destacada la noticia tanto en Ol como Amadou, que ojo, que en el anterior partido el recambio arriba había sido Caicedo, falló y en este partido ya jugó Amadou, pero claro, si tienes a Nolprendes, que es un jugador para jugar entre líneas, no lo usas en la banda y al que pones entre líneas es a un pivote como Justin Smith, juegas con 5, metes a Curbelo ya por un jugador de ataque, al final también estás invitando un poco al rival a que te ataque, ¿no? Sí, yo creo que Garitano es un entrenador que tiene las cosas claras, que eso es bueno y también malo, porque al final sigue su idea hasta el final, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en los cambios del partido contra el Ceuta se unen dos cosas. Primero, que Garitano es un entrenador pragmático, que busca, digamos, lo práctico, y en ese momento, pues a lo mejor lo que más le salía era echar el equipo atrás, defender lo que tenías, y luego se une una segunda cuestión, que es que yo creo que le faltan herramientas o le faltan, digamos, jugadores para haber ido a buscar ese posible segundo gol, que es quizá lo que más demandamos la gente en ese momento, ante un rival como el Ceuta, pues ir a por un segundo gol. Pues es un equipo que tiene una superioridad, una calidad superior al Ceuta, pero es que realmente Garitano miraba hacia el banquillo y yo creo que le costaba ver qué jugador sacar para buscar ese segundo gol. Entonces, sí que creo que ahí tiene mucha importancia pues la falta de fondo de armario que tiene Garitano en el banquillo. Y lo que se vio ante el Ceuta, se vio ante el Córdoba también, y pienso que el Sporting, pues hablaremos de ello seguramente más adelante, pero ahí tiene deberes que hacer. Sí, eso ya lo veníamos hablando ya en el primer programa, que quizá tengamos un 11 competitivo, pero que nos faltan
los recambios de garantía, y es verdad que en el banquillo también jugó Pierre Mbemba, un jugador que está con ficha de filial, pero claro, al final nos ponemos a ver los que jugaron en Mbemba, que a veces es central, y al final es que acabamos con 5 o 6 centrales. Es que me parece excesivo. A mí me parece excesivo, entre otras cosas, porque alguna opción sí podía tener. Cuando quita a Gaspar, yo pienso que, hombre, Nacho Martín tenía amarilla, puedes poner a Justin con corredera, y si no quieres jugar con doble punta, pues puedes poner a Prendes que te dé un poco de oxígeno ahí entre líneas, pero él prefirió meter a Mbemba con corredera y a Justin por delante. Otra cosa que no entiendo, no sé si vosotros lo apreciasteis o os llamó la atención, es que desde el principio Gaspar y Dubasín estaban cambiados. Gaspar siempre jugaba por la izquierda, y en el partido anterior había jugado por la izquierda. Jugó por la derecha y Dubasín por la izquierda todo el partido. Yo no lo entendí, y no sé muy bien a qué tendrá su explicación, pero sí. yo no lo entendí. Sí, bueno, son probaturas que harán en los entrenamientos por la semana, y bueno, lo considero así. Él tendrá su explicación, seguro. Seguro. Además, no había medios desplazados, entonces nadie le pudo preguntar ahí en rueda de prensa. Pero lo más achacable que se le puede, yo creo que da en contra a Garitano el otro día, es que el equipo se echó atrás demasiado pronto. Quedaba media hora. Porque lo dicho, con 0-1 es lógico que el rival, por muy vulgar o rudimentario que sea, te apriete, aunque sea por empuje, aunque sea por garra. Pero bueno, los últimos 10 minutos, un cuarto de hora, pero esa media hora yo creo que le faltó gestionar mejor, sobre todo eso. Vale, es lógico que pueda retroceder algo, pero adelante había que ir a buscar la sentencia, que se hizo de manera muy tímida. De hecho, solo hubo un poco de opción al final, aquella caída de Dubasín con tiro de Amadou, tal, pero nada más. Entonces ahí sí se echó en falta un poco más de mordiente ofensiva, y lo dicho, que juntó la línea, o la lanzó demasiado atrás, con demasiada prontitud, y eso salió bien, pero no tiene por qué salirte siempre bien. Claro, es que a mí lo no obstante, yo creo que es algo que él tiene que ver. Yo creo que está buscando ese equilibrio defensivo que te dan además unos centrales, que era el partido para ellos además, atrás, ya despejar balones, eso está claro, estaban a gusto, y que yo creo que él se fía mucho sobre todo al trío que va por detrás del delantero, al margen del trabajo de Otero, que es el que esté en la banda, que era un Dubasín, Gaspar y sobre todo Gelabert. Que esperemos que el físico le aguante para durar, que no sea la razón del cambio, que yo espero que pudiera ser esa, pero Gelabert, salvo que por cuestiones físicas o de lesión, esa calidad que puede no aparecer en 20 minutos, en un momento determinado te puede decidir el partido. Sí. Mira, precisamente respecto a eso, te pregunto al Alberto, hubo novedades en la alineación, algunos que se demandaban del partido del Córdoba, cambiamos los laterales, Kevin Vázquez había tenido molestias, y ni viajó. Pablo García se quedó en el banquillo por Diego Sánchez, cambiamos toda la banda izquierda y entró Gaspar por Queipo. Lo primero es si te parecieron bien estos cambios, y luego respecto a jugadores destacados, el partido que para eso se les fichó, el partido de los centrales del Sporting, que son novedad este año, y que no hay más que ver las crónicas, los que hemos visto el partido, creo que junto al portero hicieron un partido soberbio. Sí, yo la verdad creo que una de las grandes noticias de este inicio de temporada del Sporting es el rendimiento, ya no solo que han dado en estos dos partidos, sino que parece que van a dar por su fiabilidad los dos centrales que hasta hoy fueron titulares, Lucas Perrín y Pablo. Creo que el Sporting llevaba tiempo sin tener dos jugadores de esa categoría y de esa firmeza en la defensa que al final te dan muchos puntos en segunda división. Venimos de una temporada que efectivamente todos estamos de acuerdo en que, aunque llevamos tiempo demandando ese delantero, el año pasado no fue tanto un problema de gol, sino quizá fue más un problema defensivo. Y parece que en ese aspecto el equipo o la dirección deportiva sí que se ha puesto las pilas, o sí que parece que ha acertado. Efectivamente, el partido de Ceuta era un partido idóneo para ver todas las capacidades y todas las fortalezas que tienen tanto Lucas como Pablo.
y yo estoy convencido que además es un estilo que el estilo de Garitano a ellos les va a venir muy bien, defensa de área, de muchos balones por arriba, y yo creo que el Sporting ahí este año va a ganar mucho con respecto a la temporada pasada. Con respecto a la alineación que sacó en Ceuta Garitano, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que es la más lógica, sobre todo en el lateral derecho. Es verdad que Kevin estaba lesionado, no fue una decisión técnica en este partido, pero me da la sensación de que Guille Rosas ofrece mucho más al equipo, tanto, sobre todo ofensivamente, pero incluso también en defensa. Yo lo veo un jugador más sólido. Y luego, entre Diego y Pablo, pues creo que el partido era más para Diego, porque también un partido quizá un poco más cerrado, y también el rendimiento me parece que fue mejor el de Diego que el de Pablo en el primer partido contra el Córdoba. Creo que el Sporting también tiene un debe ahí en lo que queda de mercado de fichajes. No sabemos muy bien si va a ir más hacia el lateral izquierdo, hacia un jugador polivalente que pueda jugar también de central, pero creo que es una posición también a reforzar, porque además Diego, bueno, pues hemos visto sus fortalezas, yo creo que como central, sobre todo en el segundo año de Ramírez, cómo sacaba la pelota, por su rapidez, o sea, yo creo que es un central más que aprovechable y bueno, pienso que el Sporting debería de ir hacia ahí en este mercado, en lo que queda de mercado de fichajes. Yo hay poco que añadir, porque la verdad comparto totalmente el análisis. Yo sobre jugadores también quisiera añadir, bueno, al margen que este año sí es verdad que se hizo distinto, que los fichajes, salvo los dos que quedan, llegaron, bueno, bastante pronto, para que ya se acoplaran rápidamente a lo que el entrenador quiere de ellos. No es como otros años que parecía que iba a empezar la liga y no ficha. Eso siempre ayuda a que el equipo empiece más acoplado. Pero quisiera, bueno, hablar o destacar a un par de jugadores que el otro día tuvieron participación. Van solo 2 partidos, es pronto, pero por ejemplo el papel de Corredera, que tanto el día del Córdoba como en Ceuta no sabes todavía, no acaba de... Mucho derroche. Sí, pero no acabas de pillar... Exactamente, no se acaba todavía, o no le pilló el punto, al menos en estos 2 partidos. Y luego también el papel de Gaspar, que no solo es de estos 2 partidos, que ya vi en la temporada pasada. Es que ya empiezo a pensar, es que me dicen, bueno, es que no es el mejor Gaspar, o sí. O este y el Gaspar que hay. Y la excepción fue lo otro. Es que entre lesiones, que parece que quiere o no puede, de vez en cuando te engaña con alguna incursión de la izquierda hacia adentro, con buen disparo que tiene. Vamos a ver, ojalá se saque la mejor versión de él. Pero es que ya uno empieza a dudar. El tema de Gaspar es que para hacer dudar, además es noticia de hoy que hoy no hizo el entrenamiento junto al resto del grupo, que tiene molestias. No sabemos si va a llegar el viernes o no. Y yo creo que más que de la capacidad o la calidad del jugador, el tema con Gaspar es que nunca acaba de asentarse por tener una irregularidad terrible. Y también digo, yo no sé qué parte de responsabilidad puede tener el jugador y qué parte los servicios, digamos, médicos o fisios en el club, porque es un jugador muy tendente a... siempre tiene sobrecarga, siempre tiene molestia. Y en el rendimiento nos da esos picos porque con Ramírez muy bien, pero luego la segunda vuelta se apagó. Aquí, que Garitano dijo en pretemporada, va a ser un jugador muy importante. Tenemos que el final de liga pasada con Garitano lo hizo bastante bien. Y en pretemporada empezó marcando goles. Bueno, lo hizo bien, pero al segundo o tercer partido, lesión. Ya se perdió la mitad de la pretemporada. No juega la primera jornada, juega la segunda, 60 minutos y hoy ya sabemos que tiene molestias. Entonces es imposible que tenga un rendimiento estable. Es un problema porque además la irregularidad es una cualidad que cotiza a la baja. No da fiabilidad. Entonces eso sí debería, a ver si se puede subsanar porque, bueno, sus virtudes tiene, eso es evidente. Tiene un buen disparo, puede tener su fútbol, pero es un jugador que, a ver qué pasa esta temporada con él. Alberto, ¿cómo lo ves? Cualidades tiene. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo y me imagino que el Sporting y el servicio médico del Sporting pues, tendrá estudiado y analizado un poco pues, qué carga física tiene permitida Gaspar o hasta dónde puede llegar. Es una pena efectivamente porque yo creo que de los jugadores que hay de la casa pues es uno de los jugadores con más potencial, pero la pregunta aquí es hasta cuándo podemos, digamos, estar esperando por ese despegue o por que Gaspar encuentre esa regularidad que tuvo mismamente en el Burgos, tampoco todo el año, porque en el Burgos también tuvo una época, digamos, con menos pico de rendimiento, pero bueno, sí estamos de acuerdo que la mejor temporada de Gaspar quizá en el fútbol profesional haya sido fuera de Gijón,
que a lo mejor también puede tener algo que ver, que el contexto pues le pueda venir mejor o peor. No es la primera vez que un jugador de la casa pues a lo mejor no se siente tan cómodo por la presión, por diversas circunstancias y le pueda afectar, pero la realidad es que Gaspar ya ha debutado en el Sporting hace bastantes años, no es un veterano, pero bueno, quiero decir que ya salió de la cantera, digamos que el tiempo de explotar ya lo tuvo. Y la realidad es esa, que seguimos un poco esperando por es por como él. que todos vemos que tiene un potencial para dar más y nunca Pero acaba de no- romper del todo. Y se le ven como destellos, chispazos, momentos, pero no una regularidad en el rendimiento. Se ve que hay jugador, ahí se ve que hay jugador, pero Y luego, hablando de los presentes, además, un jugador que yo creo que está llamado a que puede ser una pieza importante para Garitano es Lum, se llama, Mamadou Lum, sí, que es que estaba ahora mismo, no estaba en la forma que el entrenador considera idónea para Vamos a ver para el jugar. viernes. Para el viernes ya anunció la semana pasada el entrenador que posiblemente, Quizá. y yo creo que es un jugador por ese rol además que le encasilla el entrenador de 6, que para él va a ser importante. Bueno, y luego está también el de Smith, que salió ahí como... Ya bueno, pero yo hay un momento que, claro, es que viendo los medios centros y los centrales que pone, ahora, si bien es que al final acabará jugando Gelaber de 9 y a ver qué. Es que a mí, de verdad, será un poco. Ya lo sé, que tus gustos futbolísticos... Y ya sabemos que al final el resultado. Pero yo no consigo que con el resultadismo todo me valga. Yo pido un poco más al Sport y respeto todas las formas de jugar al fútbol, todo es válido, pero Bueno, quizá nos la dé. que Quizá nos la dé. A lo mejor con Gelaber, Dubasín, el empuje de Otero. Yo creo que el entrenador juega eso, ¿eh? Firmeza defensiva y que los de delante nos den. porque sabe que tiene eso. 2-3 buenos jugadores Claro, arriba. yo creo que y es lo que busca todo un entrenador de este perfil. Es que tú igual no te criaste con Novoa como yo. Me tocó menos. Algo vi, pero me Hombre, tocó menos. no es comparable, que era otra época Era otra época, era otra y época. por desgracia otro equipo que el de ahora, ¿eh? Y era otro Sporting. Exactamente. Pero bueno, yo digo lo de Garitano porque yo el final de temporada pasada, a mí por lo menos en el Molinón, no me disgustó tanto, sabiendo que yo no pido peras al horno, no va a ser nunca el juego asociativo que igual nos pueda gustar a algunos, pero era un equipo que apretaba bastante más arriba, que llegaba, que tenía muchos disparos, que tenía... O sea, ofensivamente había un caudal ofensivo, ciertamente, significativo, pero es que... Hay que verlo todavía. Van 2 jornadas y no todos los partidos van a ser como el Córdoba, ¿eh? Por ejemplo, el partido del viernes no va a ser como el del Córdoba. Ahora vamos a pasar ahora a hablar, para acabar todo el tema deportivo, primero vamos a hacer un receso, nos vamos a ir para publicidad unos minutos y volvemos para analizar lo que puede ser ese partido contra la Cultural del próximo viernes, pero es que nos quedan bastantes cuestiones del Sporting de las que tenemos que tratar y que no menos importantes. Así que volvemos en unos minutos con más Conexión Sporting. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta y después de analizar el partido que, como decía Gustavo, pues yo creo que tenía un análisis bastante simple. Al final, fuimos prácticos, nos llevamos los 3 puntos. Eso no quiere decir que muchos estemos contentos con el juego, que creamos que es francamente mejorable, y ya estamos pensando, porque esas cosas que tiene el calendario, nos ha tocado venir de Ceuta, que es un lugar, de lo más alejado, ¿no?, que puede ser en la Liga, y abrir la jornada siguiente, porque ya jugamos contra la Cultural Leonesa, ya tuvimos un partido contra ellos en pretemporada en Mareo, jugamos viernes 9:30 de la noche, que yo también, pensando no solo nosotros, un poco en los aficionados, quizá no era el mejor horario tampoco para la gente que viene de León, un viernes 9:30, seguramente más gente se hubiera desplazado. Un rival que es un recién ascendido, que también está un poco pagando el peaje de la nueva categoría, 2 todavía no puntuado, pero que tiene un fútbol por lo menos alegre. Vamos a ver
lo que puede ser capaz de ofrecer en el Molinón, donde ya estamos acostumbrados a que muchas veces con esos equipos de la zona baja o que parecen asequibles a priori, en el Molinón pues los solemos hacer que revivan. No sé cómo veis ese partido, que para el que ya anticipo, aún no está claro, pero que se habla también de que puede casi venderse todo el papel, que puede volver a haber un entradón similar al del Córdoba. ¿Cómo lo veis? Sí, esa impresión da que también va a haber una entrada similar al Córdoba y que va en paralelo, lo digo, a la fiebre futbolística que hay ahora mismo, con una cantidad de equipos batiendo récord, con lista de espera, da igual la categoría, cómo bajaras, quién te dirija, la gente quiere estar en el fútbol ahora. Y respecto al partido, bueno, como siempre, la segunda, bueno, en cualquier categoría, todos los equipos están bien preparados físicamente, todos tienen sus recursos. Aquí respeto a todo el mundo, porque tú puedes ganar a todo el mundo te puede ganar a ti. Por tanto, partido sin confianzas, con seriedad, y en la que sí espero ver un Sporting más en la línea, no virtuoso, como hablamos antes, pero sí con una línea, yo creo que más, no digo arriesgada, pero sí teniendo más protagonismo en el fútbol de ataque que lo que se pudo ver el día del Córdoba, por ejemplo. Esta es la impresión que da, por el perfil del rival. Sí, yo pienso que, bueno, con respecto a lo que comentabas antes del horario, es verdad que no puede ser peor horario. Una burla al aficionado. A pesar de que es de viernes, que bueno, eso lo puede dulcificar un poco, un viernes a las 9:30, sobre todo para la gente que viene de León, que seguramente trabaje y demás. Además, curiosamente, con la Cultural, el otro año que coincidimos en la categoría en segunda, en 2017-18, el partido en León también cayó de lunes, con lo cual, bueno, está viendo mala suerte con un partido que conlleva un desplazamiento muy, muy atractivo para ambas aficiones. Y con respecto al equipo, pues en la línea de Gustavo y en la línea de lo que todos sabemos de segunda división. Además, la Cultural tiene detrás a la Academia Aspire, que yo creo que tienen un proyecto bastante ambicioso detrás. Evidentemente les va a costar y les está costando. Y sí que creo que para el estilo de Garitano puede ser un rival que le venga relativamente bien para lo que Garitano busca, tema de transiciones, jugadas rápidas, estar bien en bloque y luego salidas. Y bueno, con jugadores que ya conocemos del año pasado, mismamente el delantero Parachif que jugaba en el Oviedo, que lo tienen en cesión. Y yo creo que junto con la ilusión de un recién ascendido que visita un campo con solera como el Molinón, con el desplazamiento que van a tener de su gente de León y demás, creo que va a ser un partido seguro complicado, pero sí que creo que el Sporting es favorito, es muy favorito para ganar ese partido por calidad. Y luego aparte, pues decían hoy por la tarde que quedaban escasas entradas para venderse. O sea que todos los ingredientes para que el Sporting gane y para que sea un muy buen viernes. A ver si es verdad. Y bueno, como aliciente del partido, lo decía un Gustavo, quizá ver el debut de Mamadou Long, y no sé si alguna variación en el equipo. Nos ponemos en la cabeza de Garitano por un momento, sobre todo en el caso de que no llegue Gaspar, porque es final de mercado. La solución, poniendo que no llegue, sería Dani Queipo, que bueno, que parece que desde el club dicen que no quiere que salga. Pues ahí hay una interrogante de qué puede pasar con su futuro, o que Garitano se busque otra solución. Está en Ol, está pasar a Otero a un costado y jugar con un 9, no sé cómo lo veis. Sí, mira, el otro día Dubasín jugó por la izquierda. Sí. Pueden meter a Otero, incluso, o a Enol, y a lo mejor también se nos descuelga y te pone a Caicedo adelante o a Amadou. Así que alternativas hay, quizá no son las que deseáramos exactamente, de hecho todavía queda gente por venir, pero opciones hay. Mira, y yo creo que el otro día lanzó ese mensaje en la rueda de prensa. Bueno, no está Kevin, juega Guille, ¿o no? Dijo él, que al final jugó, pero quiero decir, ella quiso decir que tenía otras alternativas a Guille Rosas, que nos guste más o nos guste menos, claro, pero el mensaje que lanzó es que tiene alternativas, que aquí nadie se confíe, que
bueno, a que al final lo puso, que al final hizo lo razonable. Es que cuando escucho ese mensaje, claro, hay 25 jugadores, puedes poner, pero claro, es que las alternativas dicen, puedo jugar con Curvelo, lo dijo. Central, dice, puedo poner a Mbemba, pero claro, pero es que Mbemba acabó jugando de medio centro, es central, por poner puedes poner, pero a mí no me parecen, hablamos de alternativas que sean alternativas, digamos, atractivas o fiables. Yo entiendo el mensaje, que quiere dar Garitano, que es, si tengo que poner a Mbemba de medio centro lo voy a poner, si tengo que poner a No lo voy a poner, pero una cosa es ese mensaje, que yo lo veo bien y que como entrenador al final tienes que tener enganchado a toda la plantilla, pero no son opciones de garantía. Hombre, para la banda izquierda el próximo día es distinto, puedes poner a Gela, puedes jugar con Caicedo adelante tranquilamente o con Amadou. Pero Caicedo... De Amadou quizá podamos todavía tener un poco la incógnita. El otro día, salió, por lo menos se le vio que presiona, pero yo creo que Caicedo ya lleva aquí un año y este inicio de temporada. Lleva un partido y ya se te acabó la paciencia. Precisamente porque ya lo he visto el año pasado, ya lo vi el año pasado. Yo creo que Caicedo todos sabemos hasta dónde llega y lo que puede dar. Es un jugador que seguramente tendrá sus cualidades, seguramente desde México le hayan visto alguna cualidad, pero que aquí no ha demostrado, no lo demostró. Y es que el otro día, contra el Córdoba, un partido que lo que demandaba era un delantero presionando a la salida del balón del central del Córdoba, y ves que ni para eso, que no es un jugador que tampoco le puedes pedir eso. Luego ya con el balón en los pies y de cara a puerta, ya sabemos que no, de momento, ojalá nos calle la boca y cambie, pero es que si ni siquiera le puedes pedir a tu delantero que presione al central que tiene el balón, en un momento de equipo de sufrimiento, que está replegado, que te están presionando, que queda poco para que acabe el partido, vas ganando, me cuesta mucho ver qué le puede dar Caicedo al Sporting. Y ahí es donde digo que no creo que sea una alternativa no me da la sensación de que sea una alternativa de un entrenador tiene que poner lo lógico, eso está claro, pero bueno, él entrena todos los días con los jugadores y está bien que tenga alternativas. También puede poner a Pablo García a la izquierda en vez de a Caipo y a Diego atrás, no lo sé. Quiero decir que está bien que se manejen alternativas. Luego, evidentemente, no tiene mucha lógica que jugar el otro día Curvelo por la derecha y no Guille Rosas. Y de hecho, así fue, que jugó Guille. Entonces, la cuestión es, si tienes al que se presume titular, no hacer experimentos. Exactamente. La otra opción ya son los gustos. Bueno, él puede poner, claro, Pablo García alguna vez jugó de extremo. A mí jugar en casa con doble lateral a mí no me gustaría, pero bueno, opciones siempre va a tener. Sí. Y Garitano, lógicamente, tiene su gusto y es respetable. De hecho, aquí venimos hablando todas las semanas de que él, por decisión técnica, muchas veces escogió a Kevin antes que a Guille Rosas, y a muchos no estamos... Hasta el otro día escogió más veces a Kevin que a Guille Rosas, que nos parece, la verdad, que un poco... El inicio de liga, Kevin titular, fue... Capitán, ¿no? Guille no es capitán, también no se entiende muy bien desde fuera. Bueno, son decisiones del entrenador que además si los resultados le apoyan, pues todo se reafirma, nadie va a criticar, pero independientemente de eso, sí. Yo me da igual el resultado. En mi criterio, que sé muchísimo menos que Garitano, a mí me cuesta entenderlo, pero bueno, hay que respetarlos, el entrenador, y por supuesto apoyar a los que jueguen siempre. Al final, lo importante es que gane el Sporting, no que juegue uno o juegue el otro. Bueno, pues hablando fuera de lo deportivo, ya después de analizar ese partido, yo creo que es noticiable lo que pasó ayer, ¿no? Ese préstamo participativo del Grupo Orlegui, 11 millones de euros, que dice que ya se contaba con ellos de tiempo atrás a la hora de planificar, de ahí la inversión en Yelaber y en Dubasín, y que pues puede reafirmar o consolidar la idea que tenga el Grupo Orlegui con el Sporting, que también se puso en duda sobre si querrían vender en un momento dado o no. Yo no sé, tanto vuestra peña, Alberto, como desde Unipes, ¿cómo veis esta noticia? Si creéis que es algo positivo y que, por cierto, hay junta extraordinaria el 26 de septiembre, creo que es, ¿no? Viernes 26 de septiembre, sí, para ratificar. Que se va a ratificar, claro, porque hay mayoría, está claro. Y bueno, esto sí, se trata de una inyección de capital que en términos técnicos no es una ampliación, pero en términos prácticos sí se podría un poco asemejar, porque no deja de ser una inyección económica al club, que esperemos además que redunde especialmente la parte deportiva, al margen que evidentemente como propiedad puedes dedicar también a otras parcelas, pero lo que nos interesa es que deportivamente parece ser que aquí se demuestra un compromiso, una apuesta del Grupo Orlegui con el Sporting, pero cuidado, que esto ya ventas al margen, eso no es,
es paralelo, digamos, o no es excluyente a una posibilidad de venta. Tú puedes seguir inyectando, dándole valor a un club y luego venderlo, ¿eh? También. Pero al margen de eso, sí demuestra hoy por hoy un compromiso con el club y un cambio de dinámica del Grupo Orlegui respecto a la temporada pasada, que yo creo que se dieron cuenta de una planificación errónea. El equipo se llevó un buen susto. Sí. Al final no se pasó peligro, pero hubo un par de jornadas ahí que estabas en el limbo. Entonces se dieron cuenta que había que dar un cambio de guión y bueno, y se está demostrando tanto con nombres como el filial, incluso los equipos base, los presidentes de clubes de equipos base dicen que el trato ahora mismo es totalmente diferente, más esta inyección, pues bueno. Yo creo que lo del trato diferente también viene por el cambio en los nombres en Mareo, ¿no? Claro. Digamos que con esos clubes trata ahora directamente pues tanto Felipe como Emilio Gutiérrez, sí. Bueno. Entonces, bueno, esta inyección digamos, en forma de préstamo participativo es positiva y lo he dicho. Esperemos que se dedique a la parcela deportiva principalmente y, bueno, y reafirma el compromiso con el club, por lo que, bueno, son dentro de lo no deportivo, entre comillas, es estimulante, digamos, ver esto. Alberto, ¿cómo ves tú esto? Pero que también hay gente que me decía, bueno, pero esto deja dudas de cómo teníamos el Sporting, porque meten este crédito, decíamos que nos faltaba dinero para muchas cosas, hubo una ampliación, recuerdo, de 7 millones, ya no vamos a hablar de que eso no es poner dinero en el club, es lo que pagaron ellos, los 40 y tantos, para hacerse cargo del club, pero bueno, taparon agujeros, hicieron esa ampliación, ahora otros 11 millones, y con todo y con eso, pues todavía vemos que vamos muy justos como teníamos el club. Sí, yo creo que la nueva propiedad, desde que llegó, tenía varios debes, o tiene varios debes. El primero de ellos que mencionabais ahora era el tema del fútbol base. Yo creo que los sportinguistas hasta el año pasado, todavía hoy no tenemos mucho a lo que agarrarnos en lo que es la parcela deportiva, empezando por el primer equipo, pero también en lo que es el fútbol base. Se pegó un cambio. Y yo creo que pues esta inyección, que parece que es como una alternativa a una ampliación de capital, pues yo creo que ratifica un poco pues esa autocrítica que el grupo se ha visto obligado a realizar, porque evidentemente los resultados no estaban funcionando a ningún nivel en la entidad. Y a mí la sensación que me da es que es una cosa positiva. En cualquier interpretación que se le pueda mirar, pues si están dándole valor al club porque le dan valor al club para una posible venta, si es una inyección porque por fin creen o por fin quieren ser ambiciosos con el proyecto deportivo, pues también bienvenido sea. Pero en cualquier caso, me parece perfecto y no hace más que ganar un poco de credibilidad a las palabras que muchas veces nos quejábamos de que había muchos hechos. Exactamente, muchas palabras pero pocos hechos. Pues ya se vio un poco en el mercado de fichajes con la inversión en Gelabert y Dubasín, y ahora pues esta noticia en cualquier caso es positiva. Sí, todo lo que sea sumar recursos al club. En teoría dicen que también no es lo mismo luego a la hora, porque al final no deja de ser deuda también para el club, pero a la hora de devolverla no es lo mismo los intereses que una entidad bancaria. Entonces, de hecho la diferencia con la ampliación de capital es que esto no deja de ser un préstamo, es decir, que el Sporting tiene que devolver, pero claro, lo tiene que devolver a tu propiedad, no es lo mismo que un banco. Sí, pueden pactar las condiciones, pueden incluso revisarlas. Sí, y en base a unos parámetros de unos rendimientos, puede ser interés fijo, variable, es decir, te da más margen, más flexibilidad en ese sentido, sí. Bueno, pues vamos a ver que sea para bien, y lo que queremos todos los sportinguistas al final es que el Grupo Orlegui, si se va a quedar, pues que esté involucrado y que, como decía Gustavo, que se vea la auténtica voluntad de querer llevar al equipo a lo más alto y que se centre en la parcela deportiva que llevamos años en lo que yo creo que se podía haber hecho bastante más y mejor. Y precisamente de la parcela deportiva vamos a hablar, porque se cierra el mercado el día 1, estamos en la última semana para hacer altas y bajas, y en el Sporting este año, como novedad y además positivamente, llegaron los fichajes bastante pronto. Garitano pudo trabajar con buena parte de la plantilla, pero llevamos arrastrando un par de temas varias semanas y no se acaba de resolver. El tema de
el extremo y ese defensa zurdo, que no sabemos si es central, lateral o ambas cosas. Y antes de eso parecía que estaba encarrilada la incorporación de Daniel Luna, el jugador del Mallorca, que a mí ya me empezaba a oler mal cuando... Pasó también con el tema del georgiano, que cuando empiezan a pasar los días y no hay novedades y no sé qué, es que la cosa se enfría y al final parece que acabará en la Sociedad Deportiva Huesca, cuando Garitano a él sí se refirió públicamente y dijo que era un perfil que encajaba, porque que si podía adaptarse a diferentes posiciones y parece que era una opción clara, que gustaba. Bueno, pues ya sería el plan C, porque el tema del georgiano salió, Laia Odisarias, creo que se llama, Luna, y ahora el Sporting en menos tiempo tiene que buscar y negociar y conseguir ese recambio. No sé qué os parece, o si creéis que aquí el Sporting igual estuvo un poco lento de reacción, o al ver que no se fructificaba, haber cambiado ya de plan para tener más margen. Y luego, sobre lo del central y lateral, que parece que se llegará al final, si, como decíamos antes, creéis que debería venir ese lateral o ese central que estaba pensado al principio. Es que incluso estamos hablando casi de una opción B ya, porque realmente estaba Lozano, que no pasó el reconocimiento médico, claro, ahí era y que bueno, ahora viéndolo visto con las noticias que también salieron hace poco, hoy, que tampoco había pasado un reconocimiento médico en un equipo estadounidense, en Houston, ahí sí que el equipo médico acertó. Pero sí, efectivamente, yo creo que el Sporting necesita para mi gusto, necesitaría más de un fichaje en la parte de arriba, un delantero. Creo que afrontar una temporada en segunda división con Caicedo, Amadou y Otero, que viene a ser el titular, creo que para un equipo que pueda tener cierta aspiración no es suficiente. Estamos hablando que el año que jugamos el playoff teníamos a Yuka, teníamos a Mario y Otero, que ya estaba, y Campuzano. Yo creo que eso es una delantera todavía con muchas garantías, y aún así no nos dio. Pues con una delantera Amadou, Caicedo y Otero creo que no da. Y luego, pues lo que hablábamos en los extremos. Tenemos un extremo derecho que es Dubasín, en un momento dado Otero puede jugar, pero falta uno. Y en la otra banda, Gaspar y Queipo, pues a mí se me queda corto también. A mí se me queda corto. Yo creo que el Sporting tiene que traer ahí uno o dos atacantes, parece que va a ser uno. Y yo también creo que hay que reforzar el lateral izquierdo. Creo que el lateral izquierdo, el Sporting necesita un lateral titular, y como decíamos antes, para mí Diego sería una opción como central y en un momento dado como lateral, pero hay que traer un lateral titular. Sí, yo coincido en las necesidades que ahora mismo acaba de remarcar Alberto. Pero es que ahora ya no hablamos de dos incorporaciones porque, como no van a venir, claro, ya damos por hecho que es una, pero bueno, evidentemente lo ideal no es una. Arriba, respecto al extremo, necesitaremos dos extremos. El extremo sí, o no, o el delantero. O el delantero. Bueno, porque luego pasas a Otero al extremo. Claro, bueno, y en el caso de que parece que al final se le va a cerrar la puerta a Queipo y se va a quedar, pero tampoco sería mala, tanto para el Sporting como para el propio jugador, si Queipo saliera cedido, que viniera un poco. No, como no va a ser, pues exactamente. Pues tenemos que basarnos en la coyuntura que va a venir uno. Eso, que tiene que ser dos. Y un delantero y un extremo. Además, es un extremo como era Luna, bueno, son cosas del mercado. ¿Qué pasa? Pues que no hay. Bueno, no. Al final hay varios clubes en juego, un propietario, que cada uno juega con un jugador, cada uno juega con sus propios intereses. Y bueno, y el Sporting en este caso, pues bueno, se había descolgado de la acción de Luna, que le gustaba a Garitano, por una cuestión que era en el fútbol cada vez más frecuente. Ahora los entrenadores están buscando perfiles que se adapten a varios puestos. Sí. Y ya no es como antes, que era un extremo puro, un delantero puro. Ahora se lleva cada vez más jugadores polivalentes, al menos en dos posiciones. Y por tanto, por eso a Garitano le gustaba a Luna, que decía que podía jugar en los dos extremos, incluso de media punta. Entonces yo creo que se busca eso. Por un lado, que sería prioridad de extremo derecho, pero que se pueda adaptar a otras posiciones de ataque, por ejemplo, para no tener que tirar de Queipo quizá el próximo día. Y luego atrás, está claro, un lateral izquierdo. Y se fue basculando el propio Garitano. Quería un central, luego pasó a central izquierdo, y ahora ya es lateral izquierdo incluso, porque es que centrales ya tenemos 4. Perrín, Vázquez, Curbelo y Diego. Claro, lo que pasa es que si él a Diego no le ve ahí, A Diego no le ve ahí, pero Diego sería de cuarto central. Entonces no pasa nada, que Diego de cuarto central no es que cumpla, es que es un buen jugador para ir. Sí. Incluso para lo que él quiere.
Entonces, un lateral izquierdo sería importante porque es una banda ahora mismo un poco que flojea. Sí. Y bueno, y calla, y el lateral derecho, si Guille Rosa se lesiona o lo que sea. Bueno, a él le gusta Kevin. Ya. A él sí. Por eso digo, a él le gusta Kevin. Entonces, y bueno, para él el titular es Kevin. Inexplicablemente, Ahora, lo ideal son 3, pero esperemos que vengan estas 2 incorporaciones y que nos den ese, bueno, no es justo lo que queremos, pero ese salto que nos pueda posibilitar estar arriba. Pero hay más trabajo en las oficinas porque tenemos que hacer esas 2 llegadas que sabemos cómo son las negociaciones, no suelen ser fáciles, pero todavía tenemos, que dijo David Guerra hace poco en la última comparecencia pública que tuvo, que bueno, ya se irán acomodando las plantillas, hay gente que está propuesta para salir, pero el tema de Ollón, el tema de Kembo siguen ahí y te ocupan el primer equipo y siguen sin encontrar destino donde ir. Yo no sé cómo lo veis esto también. Yo creo que la opción de Kembo, colocar a Kembo no me parece que sea tarea fácil. Sinceramente, en mi opinión, tampoco entiendo su renovación. 3 años. Habrá alguna causa interna seguramente que desde fuera no sepamos o no veamos, pero viendo su rendimiento en el filial no se explica y me parece un jugador que es complicado. No es un jugador que tenga mercado, no tiene bagaje, no lo sé. El caso de Ollón es un poco similar porque sí que tiene ya experiencia fuera del Sporting y yo creo que es un jugador que no ha tenido oportunidades, no tuvo oportunidades el año pasado, incluso en momentos en los que el Sporting ya no se jugaba nada al final de temporada, que simplemente por verlo cómo actúa en el fútbol profesional y demás, yo me hubiera gustado verlo, es un jugador que tiene calidad, al final pues el entrenador sabe más y lo va a entrenar, pero yo creo que Ollón sí que creo que no me desharía de él. Yo estoy contigo, a mí es un perfil que me gusta, pero lo que pasa es que Ollón tiene un problema que es que él personalmente parece ser que llega a una situación límite. Es mucho tiempo de inactividad. El Linares también tuvo sus problemillas, sí. No ha acabado de jugar todo lo que él quería. Y ahora el gran problema para, digamos, porque lo quieren con fuerza, parece ser el Baracaldo y el lateral derecho, es el tema de la ficha. Que es lo que suele pasar, ¿eh? Jugadores pretendientes tienen. El tema son encajar las fichas que puedan... Habría que renovar y que el Sporting se hiciera cargo de una parte, ¿no? Me parece que el Sporting no quiere hacerse cargo de la ficha. No, que el Baracaldo se ha dispuesto a poner más. El lateral derecho apuesta más por él, pero bueno, está un poco ahí. Pero él creo que personalmente, claro, necesita. Claro, él tiene que jugar. El pasado no jugó nada. Es que más Garitano fue claro, no cuenta con él. No, es que en pretemporada también lo entiendo, porque si él iba a salir, Enol Prendes apostó, digamos, puede hacer ese rol, pero Enol Prendes, como tiene ficha de B, va a estar jugando en el B, pues dice, bueno, para ser minutos residuales, pues tengo a Enol y no gasto una ficha, también lo puedo entender, pero a mí me parece un jugador que tiene calidad y que me gustaría que tuviera la oportunidad que tuvieron otros. Sí, verlo, al menos verlo. Porque yo lo que le vi, tanto en el juvenil como en el filial, tenía clase. Ahora, y el poco tiempo que salió no lo hizo mal. Bueno, pues prácticamente lo tenemos todo hablado. Simplemente, bueno, no sé si estáis al corriente del tema, un poco la situación un poco fea de lo de la dimisión del femenino. Que me deis un titular porque parece ser que el entrenador, que ya llevaba tiempo en la casa, que argumenta que se le prometieron ciertas cosas para el proyecto deportivo que no se cumplen y antes de que empiece la temporada pues te dimite. Es triste porque al final hoy por hoy todos los clubes quieren cuidar el femenino, tirar para arriba y nosotros parece que no queremos gastar demasiado, invertir recursos en ello, pero yo creo que para la permanencia tal sí tuvo su cierto seguimiento cuando se ganó al Oviedo en Copa. No sé, yo creo que es un fútbol que está en auge y parece un poco triste pues con el Sporting no pueda dejar un poco abandonado la sección y un poco raro que un entrenador dimita antes de empezar. Sí, bueno, y al margen creo que también publicó en redes la cuestión y eso en el club molestó bastante. Bueno, que ya viene de atrás, como acaba de explicar, y ya desencadenó en un desenlace que posiblemente desde dentro estuviera escrito ya. Sí, Alberto, yo te lo digo porque suma a lo que hablábamos del fútbol base, que yo creo que en el Sporting todo lo que son las categorías del fútbol base, a mí que
realzarlas un poco, cuidarlas. Yo creo que nos viene bien como entidad, ¿no? A mí me parece una noticia un poco inquietante, Sí. Sinceramente, porque además él había trabajado, había estado en el Sporting tiempo, pero había vuelto, se había reincorporado este año para esta temporada, y si realmente, no se sabe, un poco por el tuit que puso el entrenador, parece ser que le habían hecho o le habían prometido ciertas cosas que luego no cumplieron. Si esto es así, pues sí que es un poco ir a la contra de lo que ahora están haciendo los clubs, que yo creo que muy acertadamente pues está apostando de manera real por el fútbol femenino, e iría en línea con lo que hablamos del fútbol base. A mí me deja dudas la gestión del fútbol base. Es verdad que ha habido un cambio este año del fútbol base y de mareo en general. Digamos, lo que no es el foco del primer equipo, que al final es lo que se lleva todo el foco, pues me genera muchas dudas. Habría que ver la versión del Sporting, habría que ver las razones reales de esta dimisión, pero bueno, es un chico que era de la casa, que era de Gijón, asturiano, es Sí, un poco extraño. No son noticias agradables, No. porque el fútbol base, no sé, en el Sporting nos gusta cuidarlo, ver las categorías arriba, competir, progresar, y no sé, el fútbol femenino, pues bueno, todos los clubes lo tienen, cada vez lo están, digamos, bueno, cuidando más, tratando de tirar para arriba, tal, su sección, y bueno, hay que ver cómo evoluciona, como dice Alberto, hay que ver también la versión del club. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Alberto, ha sido un placer tenerte aquí, esperemos contar contigo más veces durante la temporada. Pues yo encantado, muchas gracias. Un placer y muchas gracias por la invitación. A ti por estar aquí, Gustavo, como siempre, un placer. Igualmente, y esperamos repetir, venir con victoria muchas veces. Ojalá sea así, y venga quien venga, sea siempre con victoria. Y a todos ustedes, pues nada más, muchas gracias por estar ahí como cada semana. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con más Conexión Sporting, y hablaremos de lo que suceda, aunque nos pueda parecer que quede un poco atrás, siendo el programa de martes, porque jugaremos, como decía anteriormente, viernes 9:30 de la noche contra la Cultural Leonesa, y veremos si los de Garitano, pues bueno, con un fútbol mejor o peor, pero consiguen pues ese inicio inmaculado y esos 9 de 9 puntos, que sería una forma inmejorable de empezar la competición. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por la atención, muy buenas noches y Puxa Sporting.